Hoy te llevaremos a una historia antigua pero profundamente significativa, una historia que resuena con cualquiera que haya sentido el peso de defender lo que es correcto, incluso cuando parece imposible. Esta es la historia de tres jóvenes que desafiaron no solo la autoridad de un imperio, sino también el miedo más primitivo del ser humano: la muerte. Sadrac, Mesac y Abed-Nego eran cautivos hebreos en la opulenta y temida Babilonia, un reino donde el rey Nabucodonosor gobernaba con mano de hierro, donde la idolatría no solo era común, sino una obligación. La ley del rey era clara: cualquiera que no se inclinara ante su gigantesca estatua de oro sería arrojado a un horno ardiente. Ninguna otra opción, ningún margen para el arrepentimiento. Pero estos tres jóvenes decidieron algo impensable: no doblarían sus rodillas ante la estatua. No sería ante el oro ni ante el poder terrenal que se postrarían. Su lealtad era hacia algo mucho más grande, su Dios. Lo sabían y aún así no titubearon. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor cuando se enteró de su desafío? ¿Y qué destino les esperaba a estos tres jóvenes cuya única falta fue permanecer fieles a sus creencias? Lo que ocurrió a continuación no es solo una lección de fe, es una historia de resistencia que trasciende siglos. En este relato veremos cómo el fuego, en lugar de consumirlos, reveló algo más profundo: una fe inquebrantable que incluso las llamas más ardientes no pudieron destruir. Imagínate un vasto imperio, el más poderoso de su tiempo. Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, era una civilización impresionante, llena de riquezas, avances arquitectónicos y militares. Sin embargo, no era solo su poder lo que la caracterizaba, sino también su influencia religiosa y cultural. El rey Nabucodonosor, en su deseo de consolidar su autoridad, había erigido una inmensa estatua de oro, símbolo de su poder absoluto y de los dioses a los que adoraba. Y ahora había emitido un decreto que cambiaría la vida de tres jóvenes para siempre. En medio de esta nación pagana encontramos a tres jóvenes hebreos: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos tres hombres no eran comunes ni corrientes. Eran amigos de Daniel, el profeta, y al igual que él, habían sido exiliados de Jerusalén para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Aunque estaban en una tierra extranjera, su fe y lealtad a Dios permanecían inquebrantables. El reto que enfrentaron no fue pequeño. El rey ordenó que, al sonido de la música, todos los pueblos, naciones y lenguas debían inclinarse y adorar la estatua que había levantado. La orden era clara: cualquier persona que se negara a adorar sería arrojada inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, fieles a su Dios, se enfrentaron a una elección que definiría no solo su destino, sino también el impacto de su fe. En esta historia veremos cómo su fidelidad fue puesta a prueba de una manera inimaginable y cómo su coraje y fe los llevaron a vivir uno de los milagros más asombrosos narrados en la Biblia. El rey Nabucodonosor, en su afán de consolidar su autoridad y glorificar su reinado, tomó una decisión drástica. Mandó construir una estatua colosal, completamente recubierta de oro, que se erigió imponente en la llanura de Dura. Esta estatua, de más de 27 metros de altura, no solo era un símbolo de su poder, sino también una prueba de lealtad hacia él y sus dioses. El decreto fue claro: al sonido de la música, todos los gobernantes, oficiales y habitantes del imperio debían postrarse y adorar la estatua. No había opción, nadie estaba exento. Se tocarían instrumentos de todo tipo: la flauta, la cítara, el arpa, la zampoña, y en ese preciso instante todos debían inclinarse ante la estatua dorada que representaba el poder supremo de Babilonia y del rey. La orden fue acompañada de una advertencia escalofriante:
Cualquiera que no se incline y adore será arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. No había espacio para la desobediencia, el castigo sería inmediato y mortal. El horno de fuego, tan letal como inflexible, se convertiría en el destino de quienes se atrevieran a desafiar la autoridad de Nabucodonosor. Entre la multitud que se congregaba en esa vasta llanura, había 3 hombres que se destacaban, no por su apariencia, sino por su decisión. Sadrac, Mesac y Abednego, fieles seguidores del Dios de Israel, se encontraron frente a un dilema de vida o muerte. ¿Debían inclinarse y adorar una estatua falsa, contradiciendo su fe en Dios? ¿O debían permanecer firmes en su creencia, arriesgando su vida para no traicionar al Dios que los había sostenido hasta ese momento? La música comenzó a sonar, y con ella el momento decisivo había llegado. Ante el sonido de los instrumentos, todos a su alrededor comenzaron a postrarse. Gobernantes, nobles, hombres y mujeres de todas las naciones y lenguas cayeron de rodillas ante la imponente estatua dorada. Pero los 3 jóvenes se mantuvieron de pie, inmóviles, como un testimonio silencioso de su fe. Algunos de los oficiales de Babilonia, que eran enemigos de los jóvenes hebreos, no tardaron en notar su desobediencia. Para ellos, esta era la oportunidad perfecta de destruir a estos hombres que servían en posiciones de prestigio en la corte del rey. Llenos de envidia y deseos de venganza, corrieron a informar a Nabucodonosor de lo que habían presenciado. «Oh rey, vive para siempre», dijeron con entusiasmo, adulando a Nabucodonosor antes de soltar la noticia. «Hay ciertos hombres judíos a quienes has puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han prestado atención, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado». La furia del rey fue inmediata y feroz. ¿Cómo se atrevían estos 3 extranjeros a desafiar su decreto, a rechazar su autoridad? En un arrebato de ira, ordenó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego ante su presencia. La sala del trono se llenó de tensión cuando los jóvenes hebreos fueron conducidos ante el rey más poderoso de su tiempo, acusados de desobedecer sus órdenes. Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados ante el trono de Nabucodonosor, rodeados de guardias y bajo la atenta mirada de los oficiales que esperaban ver su destino sellado. La ira del rey era palpable. A pesar de su furia, Nabucodonosor les dio una última oportunidad. Con una voz que resonaba con autoridad, dijo: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, si estáis dispuestos a postraros y adorar la estatua en el momento en que oigáis el sonido de los instrumentos musicales, bien. Pero si no lo hacéis, seréis inmediatamente arrojados al horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá libraros de mis manos?». El rey, convencido de su poder, les ofrecía una vía de escape. Sin embargo, lo que subestimó fue la profunda fe que habitaba en el corazón de estos 3 jóvenes. Sadrac, Mesac y Abednego no temblaron ante las palabras del rey. Sabían que estaban desafiando a la autoridad máxima de Babilonia, pero su lealtad no estaba con los reyes de este mundo, sino con el Rey de los cielos. La respuesta de los 3 jóvenes fue una de las declaraciones de fe más poderosas registradas en la Biblia. Con calma y sin temor, respondieron a Nabucodonosor: «Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos librará de tu mano, oh Rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Estas palabras resonaron en la sala del trono con una fuerza que nadie esperaba. Los jóvenes no solo declararon su confianza en el poder de Dios para salvarlos,
sino que también afirmaron su disposición a morir antes que traicionar su fe. Esta era una fe que no dependía de las circunstancias ni de la seguridad personal. Sadrac, Mesac y Abednego estaban dispuestos a perderlo todo, incluso sus vidas, antes que negar a su Dios. La respuesta enfureció aún más a Nabucodonosor. Su rostro se desfiguró de rabia. No podía concebir que estos tres jóvenes se atrevieran a desafiar su mandato y, por ende, su autoridad como rey. El horno de fuego ya estaba preparado, pero ahora, impulsado por la ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Quería asegurarse de que su castigo fuera rápido y brutal. Los guardias más fuertes del ejército de Nabucodonosor fueron llamados para atar a Sadrac, Mesac y Abednego. No hubo piedad ni titubeo. Los jóvenes fueron atados firmemente, vestidos con todas sus túnicas, mantos y otras prendas. Estaban listos para ser arrojados al horno, un lugar que ningún ser humano podía sobrevivir. El calor del horno era tan intenso que incluso los soldados que los llevaron hasta el borde fueron consumidos por las llamas mientras lanzaban a los tres jóvenes al fuego. En ese momento, cualquier persona razonable habría esperado que la historia terminara allí. Después de todo, nadie podía sobrevivir a un horno encendido con una furia tan abrasadora. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó perplejos a todos los que observaban, comenzando por el propio Nabucodonosor. El rey, que observaba desde una distancia segura, se levantó de repente de su asiento. Su rostro, que hasta ese momento estaba lleno de satisfacción por haber castigado a los desobedientes, ahora reflejaba asombro. Con una mezcla de incredulidad y temor, se volvió hacia sus consejeros y les preguntó: ¿No arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Así es, oh rey, respondieron sus consejeros. Nabucodonosor, con los ojos aún fijos en el horno, replicó: Miren, veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. El silencio cayó sobre todos los presentes. 4 hombres. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esa cuarta figura que acompañaba a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno? Las llamas, que deberían haber consumido a los jóvenes, no les hicieron ningún daño. En cambio, caminaban libremente dentro del fuego, como si el calor no los afectara en absoluto. Nabucodonosor, atónito y lleno de asombro, se acercó lo más que pudo al horno y gritó con una voz temblorosa: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Al oír el llamado de Nabucodonosor, Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno. Los oficiales y testigos se quedaron boquiabiertos. Las llamas, que habían sido lo suficientemente poderosas como para consumir a los soldados que los llevaron, no habían dejado ni una sola marca en ellos. Sus ropas estaban intactas, su piel sin quemaduras, y algo más sorprendente, ni siquiera olían a humo. El rey, quien momentos antes había sido su mayor enemigo, quedó completamente anonadado. Lo que había visto desafiaba todas las leyes naturales. ¿Cómo era posible que estos 3 hombres sobrevivieran a un castigo mortal? Nabucodonosor reconoció en ese instante que algo más grande que su propio poder había intervenido. Fue entonces cuando proclamó, delante de toda su corte y de todos los oficiales allí presentes: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron mi orden y prefirieron entregar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier dios, excepto a su propio Dios. Nabucodonosor, que antes se veía a sí mismo como una figura divina y suprema, ahora se inclinaba ante el poder del Dios de Israel. Lo que había comenzado como un acto de desafío y castigo terminó como una demostración pública del poder y la protección de Dios.
El milagro que presenció no solo salvó la vida de los tres jóvenes, sino que cambió el corazón del rey más poderoso de su tiempo. Como resultado, Nabucodonosor emitió un nuevo decreto. Cualquier pueblo, nación o lengua que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será hecho pedazos, y su casa será reducida a escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Así, lo que comenzó como un acto de rebelión ante el rey, terminó en una declaración oficial de la supremacía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Sadrac, Mesac y Abednego fueron promovidos a posiciones aún más altas en la provincia de Babilonia. Su fe no solo los había salvado del horno de fuego, sino que también les otorgó un honor y un respeto que nunca habrían imaginado. Este relato de fe y resistencia, registrado en el capítulo 3 del libro de Daniel, nos deja una serie de lecciones que siguen siendo relevantes en nuestros tiempos. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego no es solo acerca de un milagro en medio de las llamas, es un testimonio del poder transformador de la fe y la fidelidad a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. La fe es más valiosa que la vida misma. Sadrac, Mesac y Abednego sabían que desobedecer al rey probablemente significaría su muerte. No obstante, su fe en Dios los llevó a elegir el fuego antes que traicionar su relación con el Señor. Esta lección es poderosa porque, en el mundo de hoy, muchas veces somos tentados a ceder ante presiones sociales, morales o incluso políticas, pero la verdadera fe exige que permanezcamos firmes, sin importar el costo. Dios está presente en medio de nuestras pruebas. En el momento más oscuro de sus vidas, cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, Dios no los dejó solos. La aparición de la cuarta figura en medio de las llamas nos recuerda que Dios camina con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Puede que no siempre nos libre de las pruebas de manera inmediata, pero podemos tener la certeza de que Él está con nosotros, brindándonos fuerza y esperanza. La fe tiene el poder de impactar a otros. El milagro que experimentaron estos tres jóvenes no solo fue un testimonio para ellos, sino también para el propio Nabucodonosor y todo su reino. A través de su valentía y su firmeza en la fe, lograron transformar el corazón de un rey pagano y hacer que reconociera públicamente el poder del Dios de Israel. Nuestra fe también puede influir en las personas que nos rodean, inspirándolas a creer y confiar en Dios. La verdadera fidelidad no está condicionada a los resultados. Una de las partes más impactantes de esta historia es cuando los tres jóvenes declaran que, incluso si Dios no los salvaba del horno, ellos no adorarían la estatua. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende de obtener el resultado que deseamos. No siempre veremos milagros de manera inmediata, pero nuestra lealtad a Dios debe permanecer firme independientemente de lo que ocurra. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre cómo esta historia ha impactado tu vida. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la fe más pura no se mide por la ausencia de fuego, sino por la capacidad de caminar a través de él.